Profesores, autoridades de la facultad, alumnos, señoras, señores. Qué bonito es un ambiente en donde los peruanos nos podemos juntar para dialogar, para discutir y, si es posible, para debatir respetuosamente, en igualdad de condiciones. Les agradezco a mis paisanas por verlas aquí. Aquí todos somos iguales. Aquí no hay discriminación alguna. No. Por ninguna razón. Trabajemos todos juntos, civilizadamente, para salir de la enorme crisis en que nos encontramos. Ya en otra conferencia en la Facultad de Derecho manifesté en días anteriores cuál es mi posición. No quisiera repetir lo mismo, sino agregar algo más a este evento. Mucho les agradecería que hagamos lo posible porque los que están afuera también tengan acceso. En esa conferencia anterior quiero manifestar aquí, a manera de información, el hecho relativo a la vacancia del presidente Pedro Castillo. Un procedimiento de vacancia se debe seguir en el Congreso de la República siguiendo paso a paso lo que la Constitución y la ley establecen. ¿Qué dice el reglamento del Congreso de la República, que tiene el nivel jerárquico de ley? El artículo 89A dice: el procedimiento para el pedido de vacancia de la Presidencia de la República por la causal prevista en el inciso 2 del artículo 113 de la Constitución se desarrolla de acuerdo con las siguientes reglas. Inciso A. El pedido de vacancia se formula mediante moción de orden del día firmada por no menos del 20% del número legal de congresistas, precisándose los fundamentos de hecho y de derecho en que se sustenta, así como de los documentos que lo acrediten o, en su defecto, la indicación del lugar donde dichos documentos se encuentren. Tiene preferencia en el orden del día y en vista antes que cualquier otra moción pendiente en la agenda. Recibido el pedido, copia del mismo se remite a la mayor brevedad al presidente de la República. No puede haber, como dice aquí, por mandato legal, no puede haber un procedimiento de vacancia, no se puede iniciar un procedimiento de vacancia sin que exista una moción. Y allí no hubo una moción, y no una moción cualquiera, sino con una moción del número del 20% del número legal de congresistas. No hubo moción, ni de un congresista, ni de 10, ni de 20, ni de 26, que es el límite mínimo que se exige para presentar una moción de vacancia. No hay. No hubo eso. Se hizo ese procedimiento falso, inicuo,
que no corresponde a ningún ordenamiento jurídico. ¿Qué dice el inciso B de este mismo artículo? Para la admisión del pedido de vacancia se requiere el voto de por lo menos 40% de congresistas hábiles. O sea, se presenta la moción de vacancia con por lo menos 26% de firmas de congresistas, y para su admisión a debate se requiere del 40%, 52%. No existió, no hay nada de eso. El Congreso pasó por encima de esto, de su propio reglamento. C. El Pleno del Congreso acuerda día y hora para el debate y votación del pedido de vacancia, sesión que no puede realizarse antes del tercer día siguiente a la votación de la admisión del pedido, ni después del 10º, salvo que 4/5 partes del número legal de congresistas acuerden un plazo menor, o un debate, acuerde que haga un debate, o que la votación sea inmediata. 4/5 partes. 4/5 partes, señores, es 104 votos. Y en esa sesión se alcanzó solamente 101 votos. Por lo tanto, no hay vacancia. El presidente está secuestrado. Miren ustedes, el Congreso de la República no produce ningún efecto, de manera que todos los actos que viene realizando el Congreso de la República y el Poder Ejecutivo son nulos, Ahora, ustedes dirán, ¿y por qué en el Perú nuestro sistema de justicia no ha declarado la nulidad? Ustedes saben que no vivimos un Estado de Derecho. Porque si viviéramos un Estado de Derecho, esto por supuesto ya se hubiese puesto fin y el presidente inmediatamente tuvo que ser repuesto en sus funciones. Pero no vivimos un Estado de Derecho. Ese Estado de Derecho es atropellado, como se pretende atropellar el derecho que tenemos todos los peruanos de conversar, dialogar, no en cualquier sitio, sino en la universidad mayor, no solamente del Perú, sino de América. No hay que poner dificultades a estos debates. Sobre todo aquí estamos hablando con la verdad, con la ley en la mano. No les estamos engañando a nadie. Lo que pasa es que decir la verdad en el Perú ahora se ha convertido como si fuese un delito y por eso somos perseguidos. Hay que poner fin a esta situación. Eso quería yo a ustedes hacerles presente. Con la ley en la mano, no con las mentiras que se dicen en la televisión. No, con la ley en la mano. Hay que informar. Y no hay que desinformar en el país como se viene haciendo ya desde hace bastantes meses. Señores, quisiera agregar a esto porque creo que me queda un poquito de tiempo, ¿no? Miren ustedes, siempre se dice, ¿Asamblea Constituyente para qué? ¿Con la nueva Constitución vamos a resolver los problemas? Miren ustedes, eso
porque nos han tenido a la población sumidos en la más absoluta ignorancia. Tenemos una constitución ultraliberal impuesta por, ya saben ustedes, por el delincuente más grande que ha tenido el Perú, uno de los 6 más corruptos del mundo, ya ni mencionar el nombre, ¿no? Ultraliberal. ¿Qué quiere decir ultraliberal? Que todo hay que dejarlo al mercado, dejar hacer, dejar pasar. Que el Estado no debe intervenir. Que el Estado, en vez de regular, debe desregular. No hay Estado. Y esa es una medida económica, una doctrina económica sumamente extrema que ha traído grandes daños a la humanidad. No solamente aquí en el Perú, sino en Estados Unidos. Piensen ustedes, la crisis del 2008. Por no regular el sistema bancario, esa crisis perjudicó al mundo entero. Y los americanos tendrían que ir a buscar su quiecito en los parques para dormir y a las 5 de la mañana levantarse porque ya los tenían que sacar de allí, de esos parques. A esa situación se llegó. Aquí hemos llegado a esta situación, a crear esta sociedad con enormes diferencias sociales, con grandes brechas sociales, una cantidad de peruanos que no tiene qué comer, que no tiene con qué vestirse, que no tiene habitación, que no tiene, por supuesto, recreación, que no tiene vías de comunicación, que si se dedica a la agricultura no tiene ninguna ayuda, y más todavía, discriminado. Necesitamos una nueva constitución para acabar con la discriminación, allí consagrarlo en la constitución como se hace en algunas constituciones del mundo. Hay que terminar con la discriminación. A nadie, a ningún ser humano se le puede discriminar por ninguna razón. Una constitución que consagre valores, justicia, seguridad, igualdad de oportunidades para todos los peruanos. Pero aquí tenemos, señores, una gran masa de la población, miles de peruanos que viven en una pobreza extrema. Se dice que Cajamarca es un país, es un departamento, es una región pobre. Cuando se produce el terremoto de Amazonas, se cierran los ríos porque se caen los cerros. Entramos con el helicóptero hacia adentro. En una colina alta aterrizamos, veo una casa abajo. Voy a ver cómo se vive allí. Se duerme en el piso. No es un piso igual como este donde sí te puedes acostar. No, todo desigual. Con 2 ponchos que no se sabe si lo utilizan para cubrirse o para acostarse sobre de ellos. Voy a la cocina. Está la señora allí con su fogón y su olla que ha sancochado plátanos. Le pregunto si han desayunado. Me dice que sí. ¿Qué han desayunado? Esto, doctor, esto, plátanos. ¿Y qué van a almorzar? Esto, doctor, plátanos sancochados. ¿Y qué van a cenar? Esto, doctor, plátanos sancochados. A cualquier ser humano lo quiebra esa terrible realidad. Y esa terrible realidad no la podemos seguir tolerando. Felizmente la población peruana, hasta el campesino del último rincón, ya entendió que no lo deben discriminar, que tiene derechos y sus derechos los tiene que conquistar. A nadie le han regalado la libertad. Y la libertad se gana. Y se gana muchas veces con sacrificios. Se dice que la Constitución en lo económico es lo mejor que tenemos, es lo peor que tenemos. Allí, ese ultraliberalismo ha determinado que el Estado no puede realizar actividad económica, salvo allí
donde la empresa privada no pueda intervenir. O sea, el Estado, como se dice allí, solamente puede realizar actividad económica subsidiaria. ¿Y cómo? En otros países liberales, no ultraliberales, pero liberales, sí el Estado desarrolla actividad económica. Allí tienen ustedes el caso de Chile, el cobre, que le da suculentos ingresos para tener sus fuerzas armadas actualizadas, para contribuir a la calidad de la educación. Nosotros en el Perú, se dice, tenemos en la Fuerza Aérea 3 aviones en malas condiciones. Chile tiene 92 aviones de última generación. Nosotros tenemos un satélite en pésimas condiciones. Chile creo tiene 10 u 11 satélites. Y así por el estilo. ¿Por qué el Estado no puede en el Perú desarrollar actividad económica? Entonces hay que terminar, hay que sacar de allí de la Constitución eso de que el Estado puede desarrollar solamente actividad económica subsidiaria. O sea, fíjense lo que hay que hacer. Igualmente, tenemos que terminar con los contratos leyes. Contratos leyes que favorecen solamente a las empresas. No siquiera todas las empresas. Porque si fueran ellos liberales, terminarían con eso. Porque en un libre mercado no pueden competir en igualdad de condiciones una empresa con contrato ley y otra empresa sin contrato ley, porque están en una tremenda desigualdad. ¿Tengo un minuto? Muy bien. Y en el minuto que me queda, miren ustedes la situación económica, la situación judicial que tenemos, la justicia en el Perú. Ven ustedes a esa señora que lo encuentran con 1916 soles de lo que ha colaborado la gente para ayudar a la movilización. Le han puesto 30 meses de prisión preventiva y no hay ningún asesino, ni directo ni inmediato, que esté en la cárcel. No lo hay. Pero ese ejemplo es solamente eso, un ejemplo, porque esto del sistema de justicia ya viene fallando hace muchísimo tiempo. Eso no quiere decir que no haya magistrados honestos, decentes. No, los hay, pero los hay también de los otros. Y un ejemplo más ya en general, ustedes observen en la realidad, ¿quiénes están en las cárceles? ¿Están los narcotraficantes? No. ¿No están? ¿Están los corruptos? No lo están. Está la gente que no tiene recursos. Esos se pudren en la cárcel. Me ha ganado el tiempo, pero fíjense ustedes, darse una nueva constitución. Muchas gracias. Rivera, quien va a hacer uso de sus 20 minutos. Adelante. Yo voy a hablar de aquí. No porque sea conferencista, sino porque es más fácil llegar a ustedes. Y quiero empezar saludando aquí a Ricardo Circueta, que a mí me consta que es un antiguo profesor que ha pagado con creces en su facultad y en la universidad la penalidad de decir la verdad siempre. Hay que hacer justicia a la gente. Y creo que a Ricardo hay que hacerle una mención especial. Ustedes no lo conocen.
decir muchas cosas buenas de él, igual que de urbanismo. Y vamos a lo que yo quisiera decir. Obviamente, estamos en una situación muy especial. Porque tenemos un país enrejado, un Estado secuestrado, una presidenta que es un muñeco de paja, de ya saben ustedes quién. Esta universidad es un ejemplo de lo que digo. Si ustedes recorren los pisos de esta facultad social, van a encontrar que la puerta de la facultad es una reja. Si suben, la puerta del primer piso, el segundo piso y el tercer piso también son rejas. Si quieren entrar a las aulas, también son rejas, están enrejadas. Y miren acá. También están. ¡Qué liberalismo! ¿Qué tal liberalismo? Vayan ustedes a la Plaza de Armas. La Plaza San Martín. La Plaza 2 de Mayo. La Avenida Bancay. ¿Dónde están los espacios públicos? ¿Y Keiko está libre? Secuestraron a los espacios públicos. Si ustedes se van a Washington, fíjense si la Casa Blanca está enrejada. Se van a Buenos Aires, fíjense si la Casa Rosada, que es la Casa de Gobierno de Argentina, está enrejada. No tiene rejas. Se van aquí cerquita a Bolivia, La Paz, el Palacio Murillo, Palacio de Gobierno no está enrejado. Quito, Ecuador, hay tiendas abajo del palacio, ustedes pueden circular, caminar por ahí. En el Perú, los señores que se han apropiado del Perú tienen miedo. Les tienen miedo a ustedes. Ustedes tienen la culpa. Les tienen miedo. Y ahora mucho más. Somos el verdadero pueblo. Y ahora mucho más. Porque ustedes, las compañeras y los compañeros de ustedes, las paisanas y los paisanos que estaban durmiendo, y ahora despertaron. ¿Sí o no? Sí. Ahora nos venimos miles. Allá se mueren de miedo. Se mueren de miedo. Ustedes van a la Universidad Complutense de Madrid. Pueden caminar por la universidad. No hay una sola red. Ustedes van a Oxford. Entran, es una ciudad. No hay rejas. Ustedes van a Cambridge, una de las primeras universidades del mundo. A nadie se le hubiera ocurrido poner una reja. Aquí, reja, encima de reja, tenemos un muro ahí enrejado y todavía tenemos rejas en las que no nos han querido dejar entrar al comienzo. A esto que le dicen universidad. A esto que le dicen universidad. Porque nosotros no deberíamos estar acá.
deberíamos estar en un gran auditorio que tiene esta universidad, que está en la sala rectoral, que se llama el auditorio Ela Dunbar Temple, que tiene capacidad para 2.500 personas. Y hay personas que nos tienen secuestrados aquí, porque nos tienen miedo. Hay que expulsarlos. Porque nos tienen miedo. Entonces tenemos que acostumbrarnos, hermanas y hermanos, desde ahora, a pensar cómo es posible hacer un país distinto. Porque después del secuestro del presidente Castillo, del golpe de Estado en el Perú, repudiado por todo el mundo y empezando por América Latina en este momento, después de las grandes movilizaciones de los hermanos puneños, arequipeños, cusqueños, la lista es larga. Después de eso, Los pueblos originarios. el Perú no debe ser igual a eso. No debe tener reglas. Y esos señores que dicen que son liberales, que son expertos en secuestros, en golpes de Estado, en robos, en llevarse todo lo que pueden, incluido el menú del Congreso. Esa gente no debe regresar nunca más. Nunca más. Y tenemos que tener, compañeras y compañeros, en nuestras cabezas y en nuestros corazones y en nuestras conciencias un país distinto, un país en el que haya espacios públicos, porque la república se llama república porque es res pública, porque allí hay algo que se llama el espacio público, que pertenece a todos. Esta universidad, cuyas rejas nos cerraron hoy día y le cerraron a los compañeros y compañeras de ustedes que vinieron y fueron maltratados aquí, es pública, pertenece a todo el Perú, les pertenece a ustedes y me pertenece a mí. Nadie tiene el derecho de secuestrar esta universidad, nadie. Y así como hay una persona allá en Palacio usando un poder fraudulento, aquí también hay otra persona que está usando un poder y que por dignidad Hay que expulsarla. debería denunciar. Por dignidad. Acá te pedí que para cierta gente la dignidad no existe. Dignidad tenemos nosotros. Dignidad tienen ustedes. Por eso están aquí. Por eso han venido hasta aquí, hasta Lima. Han venido hasta Lima como vinieron los bisabuelos de ustedes. Porque ahora, que sepan los amigos y amigas de Puno, los aymaras, este año 2023 se cumplen 100 años de la revolución aymara de 1923. Eran campesinos, eran pobres y eran víctimas de abusos increíbles. Y que cuando
quisieron fundar escuelas para alfabetizarse. Tuvieron que hacer escuelas secretas, clandestinas, porque las escuelas eran quemadas por los gamonales. Esos aymaras dijeron en algún momento hasta aquí no más. Y fundaron la República Aymara Tahuantinsuyo, que la historia ocultó, porque como en nuestros colegios no se enseña historia, muchos de nosotros no sabemos, y ustedes tampoco sabían probablemente, que allá en Huancané se había producido uno de los grandes acontecimientos de aquella época. Previos a esto, en que esos campesinos pobres dijeron: hay que abolir ese sistema republicano corrupto y hay que fundar una nueva república. Y eso es exactamente lo que tenemos que hacer hoy día: abolir este sistema corrupto y fundar una nueva ¿Cómo debe ser esa república? Para empezar, debe ser realmente república, porque lo que tenemos hoy día es una red privada, ¿cierto? Esclavizada, enredada. Una verdadera república tiene que ser una organización donde haya grandes espacios públicos a disposición de todos, donde todos paguemos impuestos, empezando por los grandes, ¿Saben ustedes cuánto es el presupuesto público del Perú anual? 214.000 millones de soles. Los peruanos y las peruanas gastamos al año 214.000 millones de pesos. Vayan ustedes a la página de la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo, los mineros. Vean cuánto dicen ellos que le pagan al Estado peruano. ¿Cuánto le pagan? 8.000, no, 8.000 millones de soles. Comparen. No se mareen con los ceros y con los miles. Digamos, piensen ustedes, yo necesito para vivir un mes 214 soles. Tengo un cliente. A ese cliente le doy mi casa, me hace huecos en mi casa, me deja toxinas, me envenena el agua. ¿Cuánto me vas a pagar? 8 soles. De los 300. Eso es. Eso es que esta es una red privada. Porque además, esas empresas exportan unos 35.000 millones de dólares anuales. Y no le pagan al Perú ni un peso, como nunca le pagaron. Ni por el oro, ni por el cobre, ni por el hierro. Tampoco le pagaron por la anchoveta, no le pagan por el pescado. Y ahora que están de moda las agroexportaciones, tampoco le pagan al Perú por el agua. Pero me van a decir, pero ¿cómo dices eso? Estás mintiendo, si pagamos impuestos. Esos son los impuestos que pagan, lo que les he dicho. Entonces, un nuevo país tiene que empezar por arreglar cuentas. Pero para arreglar esas cuentas, tiene que tener una unidad popular muy fuerte, absolutamente dispuesta
realmente a construir un país distinto y un país con justicia social. Y ese país, compañeros, con justicia social, tiene que tener sistemas de decisión. Y el sistema de decisión fundamental debería ser una gran asamblea. Pero a esa asamblea no deberían llegar los políticos profesionales. Eso se lo saben todas. Ya están ahí, ¿eh? Sí, Han visto que todas las cucarachas están, como decían, las sabandijas de palacio, decía antes, ¿no? Han resucitado, están moviéndose ahora para las nuevas elecciones, candidatos por todos lados. El pueblo peruano tiene que ser consciente. Y a esas sabandijas, no digamos que echarles insecticida, porque quizás sean incluso inmunes al insecticida. Los van a sobrevivir. Se van a poner más fuertes. No votar por ellos. Y construir una situación tal, cuando empieza a discutirse en un proceso constituyente, de manera que tengamos a los aymaras en el Parlamento, a los ashancas en el Parlamento, a los quechos en el Parlamento, a los chancas en el Parlamento, a los pueblos amazónicos en el departamento, con sus idiomas, hablando sus idiomas. Porque el Parlamento de un país nuevo y un país justo tiene que ser una especie de Naciones Unidas, porque son nacionalidades y tienen que estar unidas. Y tiene que tener, como en las Naciones Unidas, traducción simultánea. De manera que una señora que venga con su vestido tradicional, hablando quechua, desde Chumbivilcas, desde Yauri al Parlamento, hable en su idioma. Que nadie la obligue a hablar en castellano. Entonces, el Perú debe convertirse en lo que se llama un país multilingüe. Recién ahí vamos a tener justicia. Cuando no estén esa gente que ha traficado toda su vida. Hay gente que ha estado toda su vida viviendo del Estado. Y cuando sean sustituidos por el pueblo verdadero, el pueblo de abajo, que no solamente ya despertó, sino que ahora tiene instrucción. Porque si esos compañeros de allá del lejano Huancané de 1923 no sabían leer ni escribir, ahora los nuevos compañeros y las compañeras de Huancané, de Yauri, de cientos de poblaciones, muchos de ellos pasaron por la universidad, son profesionales, tienen dinero y son capaces realmente de construir ese país nuevo con justicia social, por el cual nosotros hemos luchado toda nuestra vida, y con nosotros muchos compañeros que murieron, que dieron su vida y que seguramente desde donde estén verán con alegría cómo surge de la historia este país distinto, justo, que ahora está surgiendo. Ha dicho esto, me
Pero este pueblo ya despertó, pero no solamente ya despertó, sino que sus hijos son instruidos, queridas hermanas. Adelante, Lubenino Rodríguez Quintero. Compañeras, compañeros, buenas tardes. Seríamos ingratos si es que no empezamos esta pequeña reflexión, si no nos acordamos de 60 compañeros que ya no están con nosotros. 70. En primer lugar, nuestro saludo, en primer lugar nuestro saludo para ellos. En segundo lugar, algunas anécdotas tal vez personales, pero que tienen que ver con la historia a veces de cada uno. En la década de 1960 yo estudiaba secundaria, primero en la Gran Unidad Escolar San Miguel de Piura y luego en el Colegio Nacional de San José de Chiclayo. Estando en tercer año de secundaria, tomé conocimiento que un joven poeta que había ganado el premio del poeta joven del Perú en un concurso en la Universidad de San Marcos había muerto en las aguas del río Madre de Dios en Puerto Maldonado. Ese joven muy alto se llamaba Javier Heró Pérez, quien fue asesinado el 15 de junio de 1963. Y Javier Heró era militante, combatiente del ejército que organizó nuestro compañero Este ejército se llamó ELN, Ejército de Liberación Nacional. Pero ¿por qué he mencionado o recordado a Javier Heró y de paso está vivo felizmente Héctor Becar? Porque si a veces hablamos de nosotros, y no creo que esté mal, no lo van a tomar como algo de vanidad, mi primera batalla política fue en el año 1967 para elegir el nombre de la promoción del colegio, porque eso era muy simbólico. Competíamos obviamente con un partido que apareció como socialdemocracia y terminó en ultraderecha, como es el partido aprista, lamentablemente. Y paga 50. La trampa. Querido Ramón le está llamando. Resulta que en ese año 1967 nosotros peleamos para que el nombre de nuestra promoción sea Javier Heró Pérez. Y ganamos esa elección en más de 700 alumnos que éramos la promoción del Colegio Nacional de San José de Chiclayo. Esa fue la primera batalla que en términos nacionales significó para mí un aliento, un triunfo. Por eso es que, y de paso recordamos a don Héctor Becar Rivera. Pero tampoco puedo ser ingrato teniendo a mi costado al maestro Aníbal Torres Vázquez. Bueno, yo he transitado por la política, he sido presidente de la Federación de Estudiantes del Perú y la oficina de la FEP estaba en el primer piso de la Facultad de Economía de San Marcos. Y también yo, aunque no era sanmarquino, he vivido en la vivienda de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Por esa generosidad que hay de esta cuatricentenaria casa de estudio, la Universidad Mayor de San Marcos. Pero yo fui regidor en Chiclayo, fui diputado nacional del 85 al 90, y no, por esos azares del destino, en el año 96 terminé de vocal superior en la Corte de Lambayeque.
pasado mis 10 años y haciendo el curso de ascenso en la Academia de la Magistratura, postulé para ser juez de la Corte Suprema, el nivel más alto de la judicatura peruana. Y en el año 2007 me convertí en vocal de la Corte Suprema de Justicia de la República. ¿Pero por qué les cuento eso? Porque quien fue parte de mi jurado, es decir, del organismo que me nombró a mí juez supremo, fue don Aníbal Torres. Obviamente yo nunca lo había visto antes, no había sido su alumno, aunque él ha nacido cercanamente a Chiclayo, donde me he criado, chotano, ¿no? Entonces, ha pasado el tiempo, este año, y me entero un día que habían pedido una audiencia para discutir la prisión preventiva de don Aníbal Torres. Yo no era su abogado, sin que él me llame. Yo llamo a uno de sus asistentes, le digo, si el maestro lo tiene a bien, le puedo incorporar al equipo de su defensa. Entonces, él me contestó. Él me dijo que con todo gusto y me incorporé a la defensa y fueron 2 días. El primero, donde se pidió la suspensión de la audiencia para el día siguiente, y ahí dimos una batalla, obviamente jurídica, para demostrar que no había ninguno de los presupuestos de la prisión preventiva para Aníbal Torres Vázquez. Y logramos evitar que nuestro maestro Aníbal vaya a la cárcel. Yo como descendiente o como habiendo nacido en el campo, porque yo nací en un caserío de la Jalca piurana, Rodeopampa, Huarmaca, Huancabamba, Piura, ahí muchos cultivamos valores. Uno de ellos la gratitud. Y que la gratitud es una deuda que se tiene que pagar, no de plata, no monetaria, sino una deuda de corazón. Entonces yo consideraba una deuda de gratitud con don Aníbal, que en algún momento, de repente, la necesitaba y le di mi mano fraterna a quien considero mi maestro. Por eso es que me convertí en su abogado de la noche a la mañana, más que por gratitud. Por eso. Bien, ahora entro a algunas reflexiones sobre el momento político. Bueno, después del COVID-19, que ha sido un acontecimiento que nadie lo va a olvidar, porque cuántos fallecidos tenemos en nuestra familia también, pero que ese fenómeno del COVID-19 tuvo una virtud, en poner al desnudo la falencia de un Estado dominado por un modelo neoliberal, donde la salud pública no existe, todo está privatizado. Eso se evidenció sin tanta teoría, sin que sepamos qué es neoliberalismo, qué es capitalismo, socialismo, sin que sepamos esos conceptos teóricos, lo entendimos clarito. ¿Cuánto costaba internarse y cuánto en un hospital del Ministerio de Salud? En la clínica Ricardo Palma, 800.000 soles. Y en los hospitales del Estado no había ni siquiera cupo, ¿no? Esas son las debilidades del sistema o del régimen económico neoliberal que consagra al 100% la Constitución de 1993. Entonces, ese es uno de los acontecimientos que no nos vamos a olvidar, la pandemia del COVID-19. Pero ¿cuál es el otro acontecimiento? Es el de una rebelión, el de una explosión social que empezó el 7 de diciembre del año pasado, hace poquito tiempo. Este es un momento extraordinario donde los invisibilizados, es decir, los que supuestamente no se pueden ver, es decir, los excluidos, los marginados de siempre, ¿no?
dijeron que en el proceso de la construcción de la nación peruana, ellos estaban excluidos y que era momento de hacerse presentes. Y por eso es que vinieron movilizándose desde el sur andino principalmente, Puno, Apurímac, Ayacucho, Cusco, para llegar a ¿dónde? A la costa y a Lima, que está bien lejos de ellos, no en términos geográficos, sino está bien lejos en términos de derechos, en términos de oportunidades. Por eso estaba bien lejos. Y llegaron, pues, aquí está la compañera de Puno, con su sombrero, con su soga cruzada, su chicote, con su falda puneña, es decir, llegaron con su sombrero, con su vestimenta, con sus costumbres, para decirles a los enemigos, existimos. Pero esos que vinieron a Lima y dijeron que existimos, tienen un nombre, pues, antropológicamente hablando, sociológicamente hablando. Eso se llama, son naciones, son nacionalidades, son etnias. Que la derecha, que la cultura oficial no los reconoce, no los menciona. Entonces estamos hablando que llegaron al Perú la nación quechua, perdón, llegaron a Lima la nación aymara, los chancas de Apurímac, los huancas de Huancayo, si es que se movilizaran bien, o de repente los muchi de Lambayeque, todas las más de 50 nacionalidades o naciones que tenemos en él. Entonces, es así cuando ellos se hacen presentes para tratar de entender que ellos también tienen que entrar en la lucha por el poder. Porque si ellos no participan en la lucha por el poder, ellos van a estar siempre marginados, siempre van a estar excluidos. Y eso es lo que han entendido en esta lucha. Y por eso es que ha comenzado a cobrar vigencia una consigna. Si estamos en contra de este Estado excluyente uninacional, hay que forjar un Estado plurinacional, pluricultural, pluriétnico, multicultural, multilingüístico. Ese Estado se llama Estado plurinacional. Solo si entendemos lo que es un Estado plurinacional, donde todas las naciones excluidas históricamente del país forman parte del Estado en todos sus niveles, desde el gobierno municipal, el regional y el nacional, y en todos los poderes del Estado, en todos los poderes del Estado, en el judicial, en el legislativo y en el ejecutivo, deben estar presentes ellos también, porque si no, ¿quiénes los representan? ¿Intermediarios que aparecen solamente para buscar votos? No, ellos tienen que estar directamente representados, y eso solamente lo pueden conseguir en el contexto de un Estado plurinacional. Solo ahí podemos entender una cosa. Présteme su bandera, compañero. Esa es nuestra bandera milenaria. Sin reemplazar la bandera roja y blanca, aunque ahora está de luto, sin reemplazarla, ahí entenderán los peruanos qué significa esta bandera. Entenderán que es la huifala. ¡Ayaya! Huifala a la que le cantaba José María, nuestro taita, nuestro padre, a quien lo recordaremos si conquistamos la Asamblea Constituyente. Él será nuestro principal homenajeado. Vamos a conquistar. Pero ¿qué dice la derecha de esta huifala? ¿Qué ha dicho un congresista? Que es un mantel de chifa. Un mantel de chifa, y luego ha dicho que es un trapeador a cuadritos. Un trapeador a cuadritos, es decir, para barrer la basura. Eso es lo que dice la derecha de esta huifala. ¿Por qué? Porque tienen una ignorancia extraordinaria sobre lo que es son las naciones de nuestro país y lo que significa en nuestro pasado. Entonces eso pinta, pues, explica el por qué tenemos que pelear por un nuevo Estado, por una nueva república. Bien, una segunda reflexión. Tenemos a un gobierno que lo califican algunos como una dictadura cívico-militar, pero es una dictadura cívico-militar
fuerte como la de Fujimori en sus mejores momentos. Es una dictadura débil, que no cuenta con el apoyo de la mayor parte de la población peruana. La señora Dina Boluarte apenas llega al 15 o 17% de aprobación. Quiere decir que las 2/3 partes de la población peruana no respaldan al actual gobierno que nos está, digamos, prácticamente condenando a terminar con lo que es la propia democracia llamada liberal. ¿Y por qué es cívico-militar? Porque hay más presencia y más protagonismo de los militares. Es decir, se está militarizando el país y se ha aprobado un decreto supremo, una resolución suprema del Ministerio de Defensa que le da carta blanca a la Fuerza Armada para que tenga libertad para disparar y asesinar a más, ya para aumentar la suma de los 60 que hasta ahora tenemos. Eso es un riesgo que hay que parar, porque la militarización del país nos va a conducir al fascismo, y eso es una noche oscura en la historia del país que la tenemos que evitar con el pueblo movilizado. Es la resolución suprema 013-2023 del Ministerio de Defensa. Eso, la fecha ahorita no la tengo, pero es la resolución suprema 013-2023 de F de Defensa. Listo. Bien, por otro lado, compañeros, ¿quiénes son los que actualmente o en los últimos días han salido desde sus pueblos a luchar? Es el movimiento campesino, es decir, las comunidades campesinas y las rondas campesinas son las que se han convertido en los actores sociales más importantes de los últimos tiempos. Es decir, no ha sido... No es la primera vez que el movimiento campesino se ha movilizado por la toma de tierras, por ejemplo, cuando había el gamonalismo, el latifundismo, ¿cierto? Pero en estos últimos días los que han dado la cara y los que han puesto el pecho son los campesinos de las comunidades campesinas y de las rondas. Ellos son los actores principales de este movimiento social, y ahí hay que poner el ojo para que no se degrite y para que no haya una derrota, porque también hay peligros. El cansancio, todo eso también juega, y que no haya una derrota, porque sería una frustración histórica, pero eso requiere de otro tema que hablaremos posteriormente. ¿Cuáles son las limitaciones o los límites de este movimiento? Y lo tengo que decir porque tenemos que también analizar pues cuáles podrían ser nuestras debilidades, ¿no? El tema es que no tenemos un liderazgo reconocido. Y voy a usar las palabras de una entrevista que le hacen a la compañera Leonela Labra Panoca, presidenta de la Federación Universitaria del Cusco. Una mujer le pregunta sobre el momento y dice, le preguntan ahí, ¿y podemos hablar de la existencia de liderazgos? Liderazgos, los que lideran pues la protesta. Y ella dice, yo creo que sí, existen liderazgos, pero no unificadores. Miren la palabrita, no unificadores. Ni liderazgos que ayuden a consensuar. Eso es un poco triste, debo reconocerlo. No estoy usando mis palabras, lo que dice esta joven dirigente universitaria del Cusco. Que hay líderes, pero que no, digamos, ayudan a unificar. ¿Qué significa? Que hay liderazgos locales. Hay liderazgos en Puno, hay liderazgos en Cusco, pero no se articulan. Y eso es una deficiencia, porque no le da norte, no le da dirección al movimiento. Y eso corre un riesgo en que culmine en una derrota. Entonces, ¿cuál es una suerte de solución para este problema? En que hay que ir a construir dirección, liderazgo para todo el movimiento. Claro, tenemos liderazgo, por ejemplo, en los obreros, la CGTP, la Confederación General de Trabajadores del Perú. Tenemos liderazgos
CGTP. Compañero, esa es la dirección de la CGTP. De huelgas. Es un liderazgo de los obreros. Hay liderazgos de otros gremios, pero hay que construir liderazgos que puedan agrupar a todos, porque si no se construyen esos liderazgos a nivel local, a nivel regional y a nivel nacional, estamos sin cabeza, pues, compañeros y compañeras. Tenemos brazos, piernas, nos movemos, pero no hay dirección. Y si no hay dirección, no se garantiza una salida política triunfante a toda esta lucha. Y bueno, ¿qué más hay que construir? En toda lucha hay dos bandos. Pero si se quiere poner fin a esa lucha para que gane uno u otro, o de repente empate, porque ahorita no sé si ganó la derecha o ganó la izquierda, es una pregunta muy efímera, ¿no? Muy gaseosa. Entonces tenemos que hablar quiénes se van a sentar pues, en una mesa a dialogar. Tienen que sentarse los representantes del pueblo movilizado con los que están ahorita en los poderes del Estado. Pero para sentarse ahí no se van a ir pues, digamos, para que sea una emboscada y simplemente les impongan los puntos de vista de quienes están en el poder. Se necesita un poco de gente que haga de intermediario, por decirlo en términos más criollos, un poco como de padrinos. Se necesita un poco como de padrinos. Pues bien, ¿quiénes deberían ser, en mi opinión, esa suerte de padrinos? Los interlocutores. Eso se llama interlocutor. Yo no lo estoy inventando tampoco. Ha aparecido un manifiesto por el Perú que lo suscribe la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, que creo yo que aunque tengan distintos puntos de vista, tienen legitimidad porque han sido recién elegidos y recién están haciendo uso del gobierno. Entonces ellos pueden ser, digamos, interlocutores para poder armar, digamos, un diálogo entre los que están levantados, movilizándose, con quienes están en los poderes del Estado, es decir, con el Poder Legislativo y con el Poder Ejecutivo. ¿Y quién más ha firmado este comunicado? La AUNAP. Por eso les digo, a algunos les llama la atención la CGTP, pero hay otros interlocutores que van apareciendo en el camino, pues. En este caso, ¿quién es la AUNAP? Es la Asociación de Universidades Nacionales del Perú. Entonces, si tenemos la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, más la Asociación de Universidades Nacionales del Perú, y si incorporamos ahí a todas las iglesias, podrían... Bandera roja. No me confundan. A ver, compañeros, no hay que confundir a las élites de las iglesias con su nivel de organización. Hay una iglesia progresista, claro que hay una iglesia progresista. ¿Por qué nos va a dar miedo? Ellos también podrían entrar como intermediarios. Es una opinión. Es una opinión. Entonces, pero lo que yo estoy diciendo es que alguien tiene que hablar, pues. Tiene que haber interlocutores. Entonces, ¿para qué tiene que haber este diálogo? Para que se pueda exigir, pues, lo que se está levantando. Adelanto de elecciones, convocatoria de asamblea constituyente, todo eso se tiene que plantear. La forma de cómo decirlo, pues los dirán ahí que ya se vayan todos, eso sí es un tema de términos que se pondrán a discutir ahí quiénes los que están representando a los pueblos movilizados. Porque si no se hace eso, ¿qué está pasando? Yo percibo que hay un acuerdo tácito entre el Ejecutivo y el Legislativo para quedarse hasta 2005. Entonces, si hay ese acuerdo tácito para quedarse hasta 2005, ¿cómo romper ese acuerdo? Llegando pues a acuerdos, ya no entre ellos, sino con nosotros, sobre todo con el pueblo movilizado. Entonces, ya no los voy a cansar, ya me dice que hay 2 minutos de tiempo. ¿Qué me faltaría mencionar? Que hay que persistir en la lucha por conquistar el momento constituyente.
Porque la Constitución del 93 es una Constitución bastarda. Es una hija ilegítima, porque no es hija del pueblo, no es hija de un acuerdo social, de un pacto social, como fue la Constitución del 70. Y la Constitución del 79 sí hubo acuerdo social, un pacto social. ¿Por qué? Porque participó toda la sociedad organizada. Por ejemplo, a nivel de los trabajadores estuvo el secretario general de la CGTP, Isidoro Gamarra, estuvo Valentín Pacho, estuvo de la Confederación Campesina del Perú, estuvo Andrés Luna Vargas, del movimiento de las universidades, de la Federación Nacional de Trabajadores de la Universidad Peruana, de la FETUC, estaba Victorino Lázaro Cárdenas, me acuerdo, porque yo era presidente de la FED y andábamos trabajando con él, que era de la FETUC, estaba él en la Asamblea Constituyente. Y de los políticos del pueblo estaba Hugo Blanco, estaba Genaro Ledesma, estaba Carlos Malpica, estaba Javier Díez Canseco. Dígame si con esa composición no podemos avanzar. Entonces tenemos que trabajar por conquistar el momento constituyente, y para conquistar lo que desde mi punto de vista debe ser una asamblea constituyente plurinacional, donde estén representados también las naciones y los pueblos originarios del Perú, ecologista, porque el problema principal que afronta ahora la humanidad es la propia existencia de ese planeta que se llama Tierra, que es nuestra casa común, donde vivimos todos y que está amenazada por su propia subsistencia. Si de aquí en poco tiempo la temperatura de la Tierra aumenta en 2,7 grados, es como si nuestra temperatura corporal aumentara a 40 grados, estamos con delirio febril y estamos enfermos. Eso pasará con la Tierra. ¿Y qué significará el delirio febril de la Tierra con una temperatura de 2 grados más? Sequías, diluvios, fenómenos naturales que pondrán prácticamente en riesgo la subsistencia de la especie humana y del propio planeta Tierra. Por eso es que con una nueva constitución, por ejemplo, se tendrá que reconocer el derecho al agua y todo aquello que significa el agua, la defensa de los glaciares, de los páramos, de los ríos, de las lagunas, y donde haya una defensoría de la naturaleza y no esa defensoría del pueblo que nos sirve para nada ahora. Y la tercera característica de esa asamblea tendrá que ser paritaria. El cielo tiene dos mitades. La mitad más bonita son las mujeres y la otra mitad son los varones. Ahí tiene que ser igualito, paritaria. Si hay 180 asambleístas, 90 varones y 90 mujeres. La paridad ya es un principio de democracia y la tenemos que respetar en la nueva asamblea. Gracias. Cierra la puerta, la disposición. La de Héctor Bejar. A ver. Y la de Roberto Rodríguez. De ambas, podemos concluir que nos están diciendo: no votes nunca más por esa derecha y ultraderecha que domina ahora el Congreso. No caigas otra vez en la ingenuidad de Atahualpa. Nunca más en eso. Atahualpa se dejó engañar vilmente. Fue en aquella época. Vivimos otra época. No nos pueden seguir engañando más. El pueblo debe llegar a la Asamblea Constituyente y el pueblo debe llegar al Congreso de la República. La pregunta que nos hemos formulado: ¿cuál es la solución? De acuerdo a los hechos que se ha expuesto aquí, la solución es la restitución del presidente que se encuentra secuestrado.
trabajar por el adelanto de elecciones, porque no podemos aguantar esta situación hasta el 2026. No podemos estar desprevenidos. La derecha y la ultraderecha ya está trabajando en ese sentido. No estamos seguros de que haya adelanto de elecciones. No. Se sostiene que sería este año 2023. Yo lo veo casi imposible. Que en todo caso sería el 2024. Pudiera ser. Pero ¿quién no quiere? Y aquí nos basamos en hechos. ¿Quién no quiere el adelanto de elecciones? El Congreso de la República. ¿Por qué? Hay que entender por qué. Porque ningún congresista de ninguna bancada quiere perder su quincena, quiere perder su mensualidad. Y se dice eso para las bases de los partidos que están allí. Pero para los que están en la cúspide, no quieren perder ellos las coimas que reciben para que saquen tal o cual ley perjudicando a la población. No lo quieren. De manera que ese teatro que se hace en el Congreso de que uno pide adelanto de elecciones agregando, por ejemplo, la Asamblea Constituyente, otro dice adelanto de elecciones, Asamblea Constituyente, eso es como si se hubiesen puesto de acuerdo para que haya desacuerdo. A esa conclusión han llegado y a esa conclusión llegamos. Nos damos cuenta, lo advertimos. No quieren ellos quieren permanecer hasta el 2026. Entonces, para el probable caso de que hubiera adelanto de elecciones, pues los que militan en los partidos políticos tienen que estar trabajando ya, y me refiero a los partidos políticos de izquierda, y no pueden estar discutiendo minucias, sino tienen que ponerse de acuerdo sobre los puntos fundamentales. No pueden estar discutiendo de que hay que ir a la Asamblea Constituyente, pero que para eso primero hay que ir a la Constitución de 1979. No, señores, eso es facultad de la Asamblea Constituyente. Si la Asamblea Constituyente lo decide, se va a poner en vigencia la Constitución del 79 y sobre esa se hacen las modificaciones. Debate en eso, no más debate en eso, en esas cosas hay que ponernos de acuerdo rápidamente para unirnos, para hacer fuerza, porque divididos nos ganan, unidos ganamos, y eso es lo que tenemos que buscar. Que los que no quieren la Asamblea Constituyente, o sea, la derecha o la ultraderecha, le critican al otro que pide Asamblea Constituyente y le dice, no ha leído siquiera la Constitución, no sabe siquiera qué se va a cambiar en la Constitución. La pregunta es, ¿y él lo ha leído? ¿Él sabe por qué debe permanecer esta Constitución que nos ha llevado a este tremendo desastre? Tampoco lo ha leído, tampoco lo ha leído. De manera que estas reuniones son precisamente para establecer, para aclarar qué es lo que hay que cambiar en una nueva Asamblea Constituyente. Por ejemplo, de la exposición, aquí de nuestros dos expositores, sale una idea clarísima. Tenemos que crear un Estado plurinacional, porque somos pluriétnicos, plurilingüistas, pluriculturales. Todas nuestras culturas existentes en nuestro país tienen que estar presentes allí en la Constitución. No pueden estar aislados, no pueden estar marginados. De aquí, de estas exposiciones, ¿qué sale? Hay que escribir allí en la Constitución que los idiomas oficiales, no el idioma oficial, sino los idiomas oficiales del Perú son el castellano y los otros idiomas que hablan nuestras distintas culturas, de nuestras distintas comunidades, quechua, aymara, xaninca, etcétera, etcétera, etcétera.
Todos tienen que ser culturas oficiales. Y de ese modo, la educación se hará en castellano y en la cultura, ¿no?, originaria de ese lugar. La justicia se administrará por un juez, ¿no?, que conozca el castellano y que conozca, ¿no?, el idioma, la lengua de ese lugar, y así por el estilo. Y así por el estilo. Eso hay que consagrarlo en el texto constitucional. ¿Pero de dónde sale? De estos debates, de estas conversaciones. Todos nos ponemos de acuerdo y todos podemos pensar aquí. No se necesita ser muy leídos para darnos cuenta de esa necesidad. Hay que construir un Perú que se base en nuestros valores ancestrales. No seas ladrón, no seas ocioso, no seas mentiroso. Hay que desterrar la mentira de nuestro país para que tengamos, por ejemplo, una prensa que informe y que no desinforme. Porque imagínense ustedes, la prensa hasta hace poco criticaba hasta lo más mínimo al gobierno. Pero viene la señora Dina Boluarte y todo cambió. Todo cambió. Todo es bueno. La pregunta es, ¿cuál es el desastre? El desastre es el gobierno de Pedro Castillo, que trabajaba por los más pobres, que refaccionaba colegios, refaccionaba hospitales, hacía caminos, puentes, carreteras. O el desastre es este gobierno que tenemos ahora. Este es el desastre. Y este desastre lo tuvimos durante 200 años de vida republicana. Hay que consagrar en la Constitución que desaparece definitivamente los monopolios, los oligopolios en el país. Porque los monopolios, los oligopolios son los que más daño causan a la población. Ellos fijan los precios, ellos le sacan el dinero a los más pobres, se enriquecen más y más, empobreciendo más y más a la población. Allí en la Constitución tenemos que establecer que la educación, la salud, la vivienda, la infraestructura son derechos fundamentales y no son simples servicios, porque todos los peruanos, absolutamente todos, en igualdad de condiciones, deben acceder a esos servicios. Como decía en la terminación de mi exposición anterior, hay que consagrar en la Constitución una reforma profunda del sistema de justicia. Una reforma profunda del sistema de justicia. Porque eso que le ha pasado a esa señora que le encontraron con los 1.916 soles de la recaudación del público para apoyar a las marchas, no, eso les puede suceder o nos puede suceder a cualquiera de nosotros. Nadie puede estar seguro que no puede caer, ¿no?, en esa posigla que es ahora la administración de justicia. No, con eso estoy diciendo que no todos los magistrados del Poder Judicial, del Ministerio Público, de la Junta Nacional de Justicia, del Tribunal Constitucional son corruptos. No, hay también personas decentes, pero los otros son los más. Por eso es que tenemos la justicia que tenemos. Hay que hacer una depuración en la policía, en las Fuerzas Armadas. Hay que limpiarlo de los asesinos. Hay que limpiarlo de esos sujetos que maltratan al ciudadano, que el ciudadano está marchando, ya se está retirando, se va y a barazo limpio, no le muele las costillas, le golpea en la cabeza. No todos los peruanos sabemos cuántas son las víctimas de estos movimientos, no, porque no todos están allí, no todos se les ha tenido en cuenta. La gente se está curando en su casa, la gente se está curando en sus casas. No, señores, hay que construir un país con derechos fundamentales para todos. Sí, muy bien, termino. Con derechos fundamentales para todos. No podemos seguir aguantando esto. El campesino ya lo entendió y está movilizado. El campesino ya entendió cuáles son sus derechos. Nos subimos arriba a la cumbre y ya sabe, ya despertó.
nos falta despertar a los que nos consideramos intelectuales. Volvámonos más humanos. Trabajemos por todos. Que se prohíbe terminantemente la discriminación en el país y el sujeto que discrimina debe ser sancionado severamente. Muchas gracias. Las palabras del profesor Aníbal Torres. Lleno total, comparta transmisión en vivo en la cámara de Por Sol. Bueno, Ahora somos todos a una sola voz. No somos uno, no somos dos. Ahora somos todos a una sola voz. Impulsar organización, impulsar organización, impulsar organización de las inteligencias. muy bien, seguidamente va a tener la palabra en su segunda onda el doctor Héctor Bejar. Brevemente, compañeras y compañeros, pues ustedes también quedaron sintetizando, pero además añadiendo algunas ideas. Primero, esa señora que quiere quedarse con toda su corte se está quedando, se va a quedar hasta el 2024. Si puede, se va a quedar hasta el 2026. Y su corte quiere quedarse 30 años más. ¿Ustedes creen que hay que movernos de ahí? Y para movernos de ahí, la presión popular nacional y la presión internacional, que ya llamó al Perú a que haga elecciones de una vez, convergiendo, tienen que lograr que esa corte de sabandijas que se quieren quedar se vayan. Si se van, tienen que irse rápidamente con un gobierno provisional cuya única misión sea convocar elecciones. Pero si esas elecciones van a ser una repetición de las que ya hemos tenido, vamos a tener otros traidores que van a ganar y que ya están pululando. Entonces, claras consignas, nada de políticos tradicionales. Nada de divisionismo, nada de divisionismo, una sola voz, una sola candidatura. Y el proceso electoral que se haga tiene que ser un proceso electoral en que los ricos no tengan el poder de pagar a sus esquiroles y a sus arpías, que los programas de televisión para que ataquen, criminalicen y calumnien a las candidaturas que no están de la derecha. Los peruanas y los peruanos, las peruanas y los peruanos, tenemos el derecho que tenemos que recuperar
a ser informados de los candidatos y candidatas. Y eso significa que el Estado o tiene que pagar o tiene que expropiar como fuera, pero tiene que abrir para el pueblo la televisión de Lima y las televisiones de provincia, para que allí haya debates como este. Nada de que armo un escenario y entonces pongo 30 gentes ahí, les digo, tú hablas un minuto, tú hablas un minuto, tú hablas... No, esas son estupideces, esas son falsas, esas son trampas. Durante varias semanas tiene que haber en las televisiones y en los periódicos un debate abierto, democrático, abierto a todos. Y eso es lo que hay que exigir. No basta solamente con que se vaya la señora. No basta con que haya elecciones rápidas. Si esas elecciones rápidas, repito, van a ser la repetición de lo que ya sabemos, vamos a caer nuevamente. Entonces vamos haciendo un resumen de lo que debemos exigir. Renuncia ahora, mañana. Elecciones ahora, este año. Ojo. Debate realmente democrático, realmente abierto, para que podamos tener esa constituyente de la que hemos hablado Aníbal, Lurendín y yo. Nada más, compañeros y compañeras. El doctor Lurendín Rodríguez, por 10 minutos, y seguidamente vamos a dar un rol de 1 minuto por pregunta para no más de 6 personas. Adelante. Gracias. Para reforzar algunas ideas, miren, toda esta batalla que se está dando es una batalla política, no es una batalla política. Pues bien, si es una batalla política, debemos tener una herramienta, debemos tener un arma que nos permita ganar esa batalla política. Esa herramienta, esa arma se llama educación política. Es decir, tiene que haber escuelas políticas en cada zona, en cada nivel de organización. Porque si no hay esas escuelas políticas, ¿dónde aprendemos de plurinacionalidad? ¿Dónde aprendemos qué es nación, qué es Estado, qué es república? ¿Dónde aprendemos qué es democracia? ¿Dónde aprendemos qué es principio paritario? ¿Dónde aprendemos todos los que son los principios del mundo andino amazónico? La reciprocidad, la unidad complementaria. ¿Dónde lo aprendemos? Tiene que ser en una escuela que no nos da el Estado. Tenemos que aprender nosotros, a educarnos nosotros mismos. La gran prensa no son herramientas de comunicación social, son herramientas de contaminación social. Entonces, hay que reemplazarla por lo que se llama la prensa alternativa. ¿Qué es la prensa alternativa? La que está en provincias, las que están en los distritos. Porque la gran prensa es monocorde, habla un solo lenguaje, un solo idioma, y sobre todo en función de cómo les pagan. Entonces, compañeros y compañeras, una tarea impostergable es avanzar en formación política, en educación política. No hay que tenerle miedo, porque eso sería un contrasentido, que vengamos a luchar a Lima, a pelear contra el centralismo capitalino, y digamos, no queremos nada con la política. No, el apoliticismo no es bueno, es malo. El apoliticismo le conviene a la derecha, que el pueblo no se politice, que el pueblo no se concientice. El pueblo tiene que concientizarse, solo de esa manera va a tener tareas de largo alcance.
Y sobre la Constitución, miren, ¿qué nos dice la derecha? Ustedes no saben ni un artículo de la Constitución y piden nueva Constitución. Para eso hay que hacer pues escuelas. Por ejemplo, en la organización que yo estoy, este jueves tenemos una escuela sobre nueva Constitución que la va a dar la doctora Raquel Higuaín Fajardo, que es la que más experticia tiene en temas de pueblos, de derechos de pueblos indígenas, de pueblos originarios. Es decir, tenemos que formar, compañeros, esas escuelas, porque si no, pelear por pelear es como que no sabemos a dónde vamos. Tenemos que tener claridad, y eso es una necesidad. Porque miren, la educación es para formar, no para deformar. Ustedes, por ejemplo, se quejan de la brutalidad del ejército y de la policía, ¿o no? ¿Pero por qué son ellos así? ¿Porque nacieron así? No, porque los formaron así. ¿Y dónde los forman? En las escuelas de oficiales de las Fuerzas Armadas y de la policía. Ahí les enseñan que aquel que habla de izquierda es un terrorista, que es un comunista, que es un enemigo del país, del Perú, y que por tanto hay que tomarlo como un enemigo, y el mejor enemigo es el enemigo muerto, y hay que matarlo. Ellos les dan esa formación. ¿Y qué formación les dan? Por ejemplo, ahí les enseñan a torturar. Antes la Escuela de las Américas de Estados Unidos, que funcionaba en Panamá, era la escuela de los verdugos y de los torturadores de todos los gobiernos fascistas que hubieron en América Latina, en el Cono Sur, con Pinochet, con Videla, con Bordebarri, con Panzer. Ahí les enseñaban. ¿Quiénes eran los instructores? Los maestros, los norteamericanos. Ellos son los que los forman así. Los vuelven insensibles, que son capaces de torturar a su propia madre. Entonces, ¿cómo vamos a cambiar la formación de nuestros policías y de nuestros soldados? Con una nueva formación, pues, porque con lo que ahora hacen es deformar su mente, deformar su conciencia, deformar su alma. Eso tiene que cambiar. Y en una nueva constitución se establecerá, por ejemplo, que debemos tener una universidad para las Fuerzas Armadas. Universidad. Para que los oficiales tengan... Escucha, linterna. Escucha, Carnita. En esa universidad, en lugar de solo enseñarles a cómo pegar y a cómo disparar, que se les enseñen derechos humanos. Que se les enseñe a construir. Porque en este país ya no tenemos conflictos de límites territoriales ni con Ecuador, ni con Chile, ni con nada. Eso ya ha terminado. ¿Y para qué queremos un ejército, una fuerza armada tan numerosa? Ya no es necesaria. Y si existe, démosle nuevas tareas pues al ejército, que ayuden a construir caminos, como antes, que ayuden a construir carreteras, que escuelas, que eso sea su nueva función y no solamente reprimir al pueblo, que no les enseñen a odiar al pueblo, sino que les enseñen a respetar al pueblo, porque al final de cuentas son también gente que sale de nuestro seno, ¿o no? Entonces todo eso tiene que darse, pues, compañeros y compañeras, en un nuevo contexto, en una nueva república, en una nueva constitución, ¿no? Y por eso es que se tiene, por ejemplo, que hacer cosas simbólicas. ¿Se acuerdan que cuando se programaba la marcha de los 4 suyos allá en el año 2000 para que se vaya la dictadura de Fujimori? Una cosa simbólica que hicimos, ¿qué era? Lavar la bandera, ¿o no? Pues ahora, además de lavar la bandera, ¿qué podríamos hacer? Hay que quemar la Constitución del 93. Solo de esa manera iremos tratando de cambiar la mente de nuestra población, porque también seamos honestos, también seamos autocríticos. El sur movilizado, el sur en lucha, y la pregunta es: ¿por qué Lima no lucha? mucho apoyo. No digo que todos sean, obviamente, no digo mal, está bien, compañero, pero es me refiero en términos pues de masa, de movimiento de masa. Entonces, lo que nos falta pues en Lima, compañeros, nos falta más trabajo. Más trabajo, porque no va a ser posible que tengan que venir los pueblos del sur para que recién despierten los pueblos de la costa. No cada uno. Y
tiene que levantarse, cada uno tiene que concientizarse y cada uno aportar su cuota de lucha dentro del contexto nacional. Es decir, tenemos mucho que hacer, compañeras y compañeros. La lucha no ha terminado, la lucha continúa, las batallas van a continuar, como ya han dicho nuestros compañeros Aníbal Torres y Héctor Béjar. Hay nuevas elecciones, si es que las hubieran, aunque todo apunta que no las van a ver porque hay un acuerdo tácito entre el Ejecutivo y el Legislativo para quedarse hasta el 2026, pero en el supuesto que se dieran, ya no este año por decir, porque el planteamiento es que sea este año, pero ya suponiendo que sea para el año 2024. La ley electoral actual dice que no se puede hacer ninguna modificación un año antes. Y si no se puede hacer ninguna modificación un año antes, vamos a ir a las elecciones con las mismas reglas que van a garantizar el triunfo de los partidos que existen ahora. Entonces la pregunta sería, ¿y para qué tanto hemos luchado si al final el resultado va a ser en beneficio de la ley? Entonces tenemos que ir, compañeros, a exigir a que haya cambios, nuevas reglas de juego para el contexto electoral. Y eso no significa convertirse en electorero, es que la batalla va a ser política, pues. Entonces tenemos que tener propuestas políticas para la crisis política, porque si solamente damos la contra, somos contreras. No, nosotros damos la contra, pero proponemos soluciones. Y en eso tenemos que trabajar, compañeras y compañeros. La experiencia me enseña a ser un poco vertical. Levanten la mano de este lado que quieran hacer la palabra. Los sigo primero. Acá hay uno, acá hay uno. No, este lado no, este lado. Andrea Guamaní. Acá, una dama, rápido. Rosario. A ver, de este lado. Respuesta, Andrea Guamaní. Estacio. De Willax. No se te escucha. No, vamos a ver. Rodríguez. Ya, muchas gracias. Ya. A ver, solamente una minuto. Ya no. Un minuto. Y va a hacer su pregunta a uno de ellos, nada más. El compañero Manrique. A ver, escuchamos. Ya no. ¡Silencio! ¡Orden! ¿Quién es el compañero Manrique? Ya perdió Manrique. Entonces, no, estamos esperando. Al final la compañera quiere brindarnos un espectáculo. Al final. Por favor, colaboren. ¡Silencio! A la República, compañeros. A ver, por favor, si pueden guardar el orden. Por su niño. San Marcos, compañeros, es anterior a la República. San Marcos. A ver, silencio, por favor. Invoco que se callen, por favor.
Bien, vas a tener la palabra, compañero. Se te ha notado, espérate, se te ha notado. Ya, a ver. Bueno, esta pregunta va dirigida para el doctor Aníbal Torres. Primero, doctor Aníbal Torres, muy buenas tardes, José Luis Manrique, de la Red Nacional de Prensa de Provincias y de RNPP. La pregunta es la siguiente: ¿cómo se puede garantizar que la Asamblea Constituyente sea realmente representados por la población si en la actual Constitución no hay alguna ley que diga algo al respecto? El parlante mira para acá. Tiene que ser una modificación constitucional, un agregado al artículo 206 de la Constitución, en donde se establecerán algunos requisitos para la convocatoria a una nueva Asamblea Constituyente, ¿no? A fin de formar, ¿no?, una nación, como se ha mencionado aquí, plurinacional, en donde estén representados todos los peruanos, y no como sucede ahora, en que tenemos una constitución que están excluidas las culturas nativas de todo el país, las comunidades de indígenas, etcétera, etcétera, etcétera. Hay que respetar su forma de vida, sus tradiciones, sus reglas, sus instituciones, ¿no? Aparte que, por supuesto, hay que hacerlas entrar también en la cultura occidental a la cual nosotros pertenecemos actualmente. A ver, muchas gracias. Seguidamente, está muy bien el orden. Tiene la palabra el compañero Oces. A ver. Minuto, bien. Compañeras y compañeros, para el compañero Rodríguez, José Faustino Sánchez Carrión fue el ideólogo de la República del Perú, catedrático de San Marcos de la Cátedra de Vísperas de Leyes, el redactor de la primera constitución política del Estado peruano, salió de San Marcos, compañeras y compañeros. José Faustino Sánchez Carrión precisamente promovió la primera asamblea constituyente, compañeros. Retomemos este ejemplo, compañeros, en esta coyuntura para el momento constituyente que está planteando. Gracias. Muy bien. Compañero Hernán, ¿quién es? Ya estamos abajo. Muy buenas tardes, compañeros. Soy Hernán Medina Candia, de RTV Hanam Perú. Mi pregunta concreta es para el doctor Aníbal Torres. Hace un momento en su disertación planteaba que hay que restituir al presidente Pedro Castillo. ¿Cuál es el argumento jurídico para poder restituir al presidente Pedro Castillo? Ya explicamos el procedimiento para la restitución. La vacancia dictada por el Congreso de la República el día 7 de diciembre, miércoles 7 de diciembre pasado, es nula. Y si es nula, no produce ningún efecto y tiene que restituirse al presidente. No, quizás no sea posible eso por los organismos jurisdiccionales nacionales, porque no vivimos verdaderamente un Estado de Derecho, pero sí puede ser mediante los organismos internacionales. Le toca el turno a los compañeros Saavedra. ¿Quién es? Saavedra. Señora Saavedra. No sé qué. Buenas tardes. Les pido que me corten. Soy psicóloga de derechos humanos y estoy viendo cerca lo que está pasando. El desgarre de nuestra dignidad nacional, de nuestra integridad biointegral, del riesgo que estamos corriendo. Tengo dos preguntas latentes, pero ya han sido respondidas idóneamente. Gracias a estos idóneos y profesionales. Un minuto, por favor. Gracias al joven que dio el cierre. Ya, las dos preguntas son, primero, siendo que este gobierno es completamente ilegal, demostrado
nacional e internacionalmente, no es cierto o no que las leyes que están dando no tienen validez, también lo son, puesto que hasta el Congreso está inmiscuido por arrastre en esta ilegalidad, ¿verdad? Ya, porque la ley. La otra pregunta acá al doctor Rodríguez Timeo. La otra pregunta es, no sé, siendo expuesto idóneamente acá el señor Béjar, siendo que hay grupos, la otra pregunta, ¿no? Siendo que hay grupos representativos de los trabajadores de la clase obrera y de todos, a nivel nacional, es cierto no que no se debe generalizar, puesto que si la CGTP nos ha fallado, conozco a todos los nombrados, a todos los nombrados grandes líderes, pues ahora nos fallan. Nadie somos, termino como cristiana diciendo, Dios es bíblico, Dios escribe sobre líneas torcidas, nadie somos perfectos y el termino. No basta destruir lo que estorba, sino construyamos lo que falta y obviamente después. Gracias. Pues, seguidamente, el compañero Guamaní, ¿quién es? Guamaní, ¿quién es Guamaní? Guamaní, ¿quién es? Bueno, la pregunta, a ver compañeros, a ver por favor. Sin micro, así nomás. La pregunta puntual para el doctor Aníbal Torres y el doctor C. Béjar. La pregunta es, para muchos especialistas en las ciencias sociales, hoy en día hay un colapso social, no hay una crisis, hay un colapso de carácter estructural. Y la pregunta fundamental es, ¿qué se viene? Ya que en Puno no hay simples movilizaciones con asusadores, sino han declarado movilización constante. ¿Estamos en una entrada de una guerra civil o qué se viene de acuerdo a las especialidades que ustedes tienen y su experiencia? Muy bien. A ver, ¿quién desea hacer un pedido? Eso se buena. Son fundamentados. Son preguntas que... Ya, faltan 3 preguntas nada más. Yo no tengo una bola de cristal para decir qué va a pasar, ni ninguno de ustedes. Lo que sí es cierto es que estamos al final de un ciclo que está caracterizado por la podredumbre del Poder Judicial, la podredumbre del Parlamento, la podredumbre del Ejecutivo y la podredumbre del sistema político, la podredumbre de los medios. Entonces, eso significa que ese Perú tiene podrido, tiene que dar lugar al Perú nuevo, limpio, que viene de abajo. Ese es el momento que estamos viendo. Y de nosotros depende, de nosotros, de ustedes y de mí, si eso va a ser posible. Si estamos unidos, si somos serenos, si somos capaces de enfrentar políticamente, de la manera que hemos dicho aquí en esta reunión, la nueva situación. Muy bien. Acá se han anotado, Silencio, señor, silencio. Señor, respete. Al costado.
por favor. Aníbal. Estamos culminando esta tarde tan gloriosa, tan significativa. Por favor, Al costado haga desarrolle lo que quiera. para el doctor Aníbal Torres y para el doctor Héctor Béjar son dos preguntas las que me Una gustaría... nomás, por favor. Una nomás, P. Willax. A ver, público, sala, por favor. Muy buenas noches. Por favor. Muy buenos días, señores panelistas. Por favor, quiero hacerles un llamado a la calma, a la tranquilidad. Sabemos que estamos viviendo y pasando una situación política nefasta y que tenemos sentimientos encontrados, tenemos mucha indignación y muchos de nosotros no sabemos cómo vamos a actuar mañana, qué va a ser después de las estrategias y etcétera, etcétera, etcétera de cosas. Entonces, por Dejemos al que está en la lista. Vamos, Aníbal. Luego vamos a preguntar Antenor quién es, luego Estacio, Rodríguez y Candela, y ahí termina. Estacio. A ver, la pregunta sería, usted ha hablado de un declive del entendimiento del ordenamiento jurídico, doctor Torres. ¿Esto sería a propósito o es en realidad que actualmente los que deberían conocer el ordenamiento jurídico en el Estado están muy mal formados? Y para el doctor Béjar, si es que alcanza el tiempo, sería rápido nomás, la crisis política de lo que usted ha llamado red pública, que para usted es una red privada, ¿viene solamente desde el 93, desde esta constitución, o viene incluso desde el origen de la República misma? Eso es todo. Gracias. Capela. A ver, el doctor Aníbal va a responder. Esta es una crisis política. ¿Por qué? Porque el pueblo ha despertado. El pueblo que se sintió discriminado, marginado, olvidado, ha despertado. Y eso está bien. Nos critican por haber despertado al pueblo, diciendo la verdad. Como he dicho públicamente, esto debió suceder hace muchos años atrás, cuando Víctor Andrés Belaúnde escribió La Realidad Nacional, o cuando se escribieron los 7 ensayos, o cuando se escribió la historia de la República. Pero lo que pasa es que los autores metieron allí en su discurso cuestiones idealistas que lo alejaban de la realidad. Ahora hemos mencionado la realidad tal cual es, y el pueblo ha despertado. Los cambios sociales no se producen de la noche a la mañana, requieren de tiempo, requieren también de sacrificios. Podrán terminar con nosotros, podrán terminar con cientos de nosotros, pero vendrán millones de nosotros que conquistarán su libertad, porque esto no puede continuar. Que ha podido pasar el Perú es su Congreso de la República, y respetuosamente desde aquí, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, le pido al Congreso de la República que reaccione, que escuche a la población, que no sigan a un marino de desagüe, ¿no? Escucha Montoya. Escucha Willax. Señora Casa de Aníbal Estacio. ¿Quién hay de terroristas aquí? Nadie. Y de otro lado, tenemos que ser autocríticos. Tiene que mejorar las facultades de derechos y tiene que mejorar también la facultad de derecho de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que debe pronunciarse frente a estas situaciones que están pasando en el país. Muchas gracias.